Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una de esas tecnologías que parecen casi de ciencia ficción, pero que en realidad se basan en ideas sorprendentemente sencillas. Hola. Sí, hoy vamos a desgranar un artículo científico que propone algo muy curioso. Cierto. Queremos entender cómo un algoritmo puede escuchar una palabra en portugués y, bueno, partirla automáticamente en sílabas. Y lo más interesante es que lo hace sin usar la típica artillería pesada de la inteligencia artificial. Es un método casi, diría, artesanal. La fuente, para que quede claro, es un artículo de la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil. Y nuestra misión es esa, ¿no? Entender su método. Exacto. Un método que destaca por su simplicidad y por su potencial para funcionar en dispositivos con muy poca potencia, como un móvil antiguo o incluso un electrodoméstico. Vale, vamos a desgranar esto entonces. Para poner un poco de contexto, la tecnología de voz a texto es un proceso de... De varios pasos, ¿verdad? Sí, y según los autores, el primer paso, el fundamental, es justo este, la segmentación silábica. Y los métodos tradicionales, como esos modelos ocultos de Markov. Por lo que entiendo son muy potentes, sí, pero también muy costosos. Muchísimo. Computacionalmente son una bestialidad. Y eso los hace, pues, poco prácticos para usarlos en tiempo real o en sistemas que tienen recursos limitados. Y aquí es donde la solución de este artículo se pone realmente interesante. Totalmente. ¿Por qué no busca competir en precisión con los sistemas más complejos? No es esa la guerra. No para nada. Lo que ofrece es un preprocesamiento súper rápido que se basa en una idea clave, la envolvente de la señal de voz. La envolvente. Vale, pues vamos a ver qué es eso. ¿Cómo empiezan? ¿Cuál es el primer paso? Pues lo primero es la adquisición de la señal. Grabaron palabras en una sala aislada con un software que conocemos todos, Audacity. Vaya, nada de equipos súper sofisticados. Nada, y lo primero que hicieron fue, lógicamente, limpiar los silencios del principio y del final de cada grabación. Se quedan con la onda de sonido pura. En el documento, de hecho, ponen un ejemplo visual con la palabra departamento. Sí, y a partir de ahí empieza el procesado técnico. Primero, la señal se convierte a mono y se muestrea a 44.1 kHz, lo estándar. Y luego llega el primer paso con un nombre que asusta un poco. Rectificación de media onda. Suena fatal, sí, pero la idea es muy visual. A ver. Imagina la onda de sonido con sus picos hacia arriba y sus valles hacia abajo, ¿no? Sí, la típica onda. Pues lo que hacen, en la práctica, es quedarse solo con la parte positiva. Es como si tomaran el valor absoluto de la onda. Un valle que iba hacia abajo, de repente se refleja como un pico hacia arriba. Ah, vale. O sea, toda la energía de la señal acaba en el lado positivo. Como una cordillera. Todo picos. Exactamente esa es la imagen. Como una cordillera. Pero claro, ahora tenemos eso, una cordillera de picos. Me cuesta ver cómo de ahí sacas sílabas limpias. ¿Cómo distingues los picos que importan de los que son solo ruido? Ah, pues ahí está el corazón del algoritmo. El siguiente paso es el cálculo de la envolvente. La famosa envolvente. Eso es. Con esa onda ya solo en positivo, trazan una línea suave que une las cimas de esa cordillera. Como si le echaras una manta por encima y solo vieras el relieve que deja. Es la analogía perfecta. Esa manta es la envolvente. Es una representación de la energía general de la voz que ignora las vibraciones más pequeñas y se queda con la forma de cada golpe de voz, de cada sílaba. Una silueta del sonido, por así decirlo. Justo. Una silueta. Y lo hacen de forma muy metódica, ¿eh? No es a ojo. Analizan el sonido en fragmentos muy pequeños para trazar esa silueta con muchísima precisión. Y el resultado es una curva suave. Una curva suave que sube cuando pronunciamos una sílaba y baja en los pequeños silencios que hay entre ellas. Entendido. Tenemos esa curva, esa silueta. Pero sigue siendo una línea continua, ¿no? No son cortes. ¿Cómo decide el algoritmo dónde meter la tijera? ¿Cómo separa ba de ta en batata, por ejemplo? Con una lógica de una simplicidad aplastante. Un umbral. ¿Un umbral? Sí. El algoritmo recorre esa silueta punto por punto y la compara con un valor de referencia muy bajo. Como debajo. El 1,2% de la energía media de toda la palabra. Un momento. Ahí veo un posible problema. Si el umbral se basa en la energía media de toda la palabra, ¿no podría pasar que si gritas la primera sílaba, el umbral suba tanto que luego no detecte las sílabas más suaves del final? Es una observación muy astuta, ¿sí? Y por eso el umbral es tan bajo.
Ah, No buscan detectar los picos de las sílabas, sino justo lo contrario, buscan los valles. claro. Al fijar un umbral tan cercano a cero, se aseguran de que solo los silencios más profundos, los que hay entre sílabas, caigan por debajo. Si un punto de la silueta está por encima, lo marca como sonido, con un 1. Si está por debajo, como silencio, con un 0. Entonces, ¿es como traducir el habla a un código binario? A un código Morse de sonido y silencio. Una simplificación brutal. Y muy efectiva. Con esto, una palabra como batata se convierte en una secuencia larguísima de ceros y unos. Y en esa secuencia aparecen 3 bloques claros de unos, separados por bloques de ceros. Y supongo que luego hay una fase de limpieza. Sí, una pequeña fase para eliminar ruiditos, bloques de unos muy cortos, que no son sílabas reales. Y al final, para batata, te quedan 3 grupos de unos que se corresponden perfectamente con las 3 sílabas. Ba, ta, ta. Exacto. Y como el sistema ha contado cuántas muestras de audio hay en cada bloque, sabe con total exactitud el instante en que empieza y acaba cada sílaba en el archivo de sonido original. Vale, la lógica me parece sólida para palabras de libro como batata. Pero ya me imagino el siguiente problema. A ver, ¿Qué pasa cuando hablamos rápido? Cuando las sílabas se empalman. La energía de la voz a lo mejor no llega a caer por debajo de ese umbral tan bajo. has dado en el clavo. Ese es el principal desafío que encontraron, y al que le dedican una parte muy importante de su solución. Las supersílabas, ¿no? Efectivamente. A veces el algoritmo identifica un único bloque de sonido, largo y continuo, donde en realidad hay 2 o más sílabas pegadas. Su solución fue, primero, aprender a detectarlas. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo sabe el sistema? Esto es demasiado largo para ser una sola sílaba. Con estadística. Analizaron todas las sílabas de su base de datos, calcularon su duración media, ¿Qué era de? unas 6.500 muestras de audio. Y también calcularon la desviación estándar. Sumando ambas cifras, establecieron un límite. Cualquier bloque de sonido que dure más de 12.010 muestras es, con alta probabilidad, una supersílaba. No es un número mágico entonces. Para nada. Es un criterio puramente estadístico para cazar anomalías. De acuerdo, las identifican. Pero dividirlas parece el verdadero reto. Si el método original ya ha fallado una vez, ¿por qué iba a funcionar una segunda? Porque lo aplican de una forma más refinada. Usan una metáfora genial. Lo llaman el método matrioshka. Como las muñecas rusas. Me encanta. Es que es la imagen perfecta. Toman esa supersílaba que no han podido dividir y la aíslan, y a ese fragmento de sonido le vuelven a aplicar el mismo algoritmo del umbral. Pero Pero esta vez es como si hicieran zoom. Ajustan el umbral para que sea mucho más sensible. Buscan caídas de energía más sutiles, los pequeños valles que existen dentro de la supersílaba, pero que no eran lo bastante profundos para ser detectados en la primera pasada. es literalmente como abrir la muñeca grande para encontrar las más pequeñas que hay dentro. Exacto. Una solución recursiva, muy elegante. Bien. Después de toda esta teoría, que es ingeniosa, la pregunta del millón. ¿Funcionó? ¿Qué tal se comportó en la práctica? Los resultados son muy honestos, y eso me gusta. La tasa de éxito global fue de alrededor del 70%. ¿70%? Sí. De las 49 palabras que probaron, 20 las segmentó a la perfección. Palabras como computador o departamento las clavó. De hecho, de departamento muestran todo el proceso visual en el artículo. Sí, se ve la onda original, luego la rectificada, la envolvente azul por encima, y al final 5 cajas perfectas que delimitan departamento. Incluso dan una tabla con la duración exacta en milisegundos de cada una. ¿Y qué pasó con el 30% restante? ¿Dónde fallaba el sistema? Pues otras 23 palabras tuvieron lo que llaman una separación parcial. ¿Qué significa eso? Un ejemplo muy claro es la palabra brasileiro. El sistema la dividió en brasileiro. Veo el problema. Claro, identificó 3 bloques, pero el del medio, silei, es en realidad una supersílaba, silei, que el método matrioshka no consiguió separar del todo. Y luego hubo fallos totales, imagino. Sí, un puñado. Sobre todo con palabras con diptongos complejos como oito, que es 8, o roxo, morado. Ahí la energía no decae lo suficiente como para que el algoritmo encuentre un valle. Entiendo, pero claro, estos son palabras aisladas. El habla real es un flujo continuo. Lo probaron en un escenario más realista. Sí, y ese fue su experimento más ambicioso, y para mí el más interesante. Cuéntame. Tomaron un audio de 1 minuto y medio de una persona leyendo un poema del poeta brasileño Manuel Bandeira.
de forma fluida. Vale. En ese minuto y medio había 316 sílabas reales. Le pasaron el audio al algoritmo y detectó 360. Vaya, un error de poco más del 10%. Exacto. Pues no está nada mal para ser un flujo continuo de voz, sin pausas claras entre palabras ni nada. No, no está nada mal. Demuestra que la lógica de la envolvente es sorprendentemente robusta. Consiguió seguir el ritmo del habla, identificar un número de eventos muy cercano al real, aunque a veces se equivocara y partiera una sílaba o uniera a otras. Como prueba de concepto, es un resultado muy prometedor. Lo que me lleva de vuelta a la pregunta del principio. Con un 70% de acierto en palabras aisladas y este error del 10% en texto continuo, no parece un sistema listo para sustituir al dictado de nuestros móviles, ¿no? No, claro que no. ¿Dónde está entonces su utilidad real? Precisamente en los campos donde esa precisión milimétrica no es lo más importante. Su gran ventaja es la eficiencia, la velocidad. Y eso lo hace perfecto para sistemas embebidos. Sistemas embebidos. Piensa en un microcontrolador dentro de un electrodoméstico. O un juguete. Un dispositivo con una memoria y un procesador mínimos. Este algoritmo podría ejecutarse ahí sin ningún problema, para reconocer comandos de voz muy simples. Enciende, apaga, siguiente. Exacto. Para eso es perfecto. Pero el artículo va más allá de los comandos de voz. Apuntan a aplicaciones que, la verdad, me parecieron fascinantes. Absolutamente. Una es la educación. Cierto. Se podría crear software de apoyo para niños que están aprendiendo a leer, que les muestre visualmente cómo se dividen las palabras que ellos mismos pronuncian. O para estudiantes de portugués como lengua extranjera, para que puedan comparar su cadencia y su ritmo con los de un nativo. Justo. Y luego está la aplicación en medicina, que mencionan para patologías del habla. Esa es quizá la más impactante de todas. Sí. Proponen usarlo como herramienta de diagnóstico y terapia para pacientes con afecciones de la laringe. Un logopeda podría grabar un paciente y usar este software para obtener datos objetivos. Datos como la duración media de sus sílabas, la regularidad del ritmo. Exacto, la energía de su voz. Podría cuantificar la evolución de un paciente a lo largo del tiempo de una forma que antes dependía solo del oído entrenado del terapeuta. El impacto social aquí es directo y muy potente. Es increíble. Un algoritmo basado en una idea tan directa, tan visual como seguir la energía del sonido y acaba teniendo posibles ramificaciones en campos tan dispares como la logopedia o la enseñanza. Totalmente. Si tuviéramos que destilar las ideas clave de este análisis, ¿con qué nos quedaríamos? Yo me quedo sin duda con que es un ejemplo brillante de cómo la solución más elegante no siempre es la más compleja. El núcleo es una idea superintuitiva. Las sílabas son picos de energía en el sonido. Y a partir de ahí construyen una solución que no necesita redes neuronales ni modelos estadísticos pesados, solo un umbral, una lógica recursiva inteligente y una buena dosis de ingenio. Y su filosofía, que hemos comentado al principio, que es la de la especialización, no busca ser el mejor en todo, sino ser la mejor herramienta posible para un conjunto de tareas muy específicas. Donde la velocidad y la simplicidad computacional son los factores críticos. Justo. Lo que a primera vista podía parecer una rendición, en realidad es una estrategia muy, muy inteligente. Y es esa estrategia la que le abre las puertas a esas aplicaciones de nicho, sobre todo las de mayor impacto social. Demuestra que todavía hay mucho espacio para la innovación, que no pasa por tener más y más datos y procesadores más y más potentes. Sino por mirar los problemas desde un ángulo diferente. Exacto. Para terminar, me gustaría lanzar una reflexión que se desprende de todo esto. Este algoritmo se basa casi exclusivamente en una única característica del sonido, la energía, el volumen, vamos. Y a partir de esa simple medida, consigue decodificar una estructura fundamental del lenguaje. Lo cual nos lleva a una pregunta provocadora, creo. A ver. El habla humana es increíblemente rica en información. La melodía, el ritmo, el timbre, las pausas. ¿Qué otras características simples del habla, más allá de la energía, podríamos explotar con métodos igual de ingeniosos? Es una buena pregunta. ¿Se podría, por ejemplo, crear un algoritmo sencillo que detecte el estado de ánimo de una persona analizando únicamente las variaciones de su tono de voz? ¿O que distinga una pregunta de una afirmación solo por su contorno melódico, sin necesidad de entender las palabras? Fíjate.
Este trabajo nos enseña que, a veces, las pistas más simples, si se observan de la manera correcta, pueden revelar una complejidad asombrosa. Una idea fascinante en la que pensar. Con esa reflexión concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.